¿Quién está contento? ¿Quién está agradecido con el Señor? Quiero compartirles que estos días pasados fuimos un grupo de mujeres a la ciudad de Saltillo, a un congreso que se llamó Hermosa. Es el congreso que cada año Conquistadoras hace. Y fuimos muy bendecidas. Por aquí están algunas de las hermosas que fuimos estos días pasados. Ponte de pie. Algunas están sirviendo allá con los niños, algunas yo creo ya no pudieron venir, pero estamos tan contentas, tan bendecidas por lo que Dios hizo. ¿Así es, mujeres? Y queremos animar a las que no fueron en este año, el próximo año nos acompañen para ir a ser bendecidas y llegar con bendición para bendecir a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos y a nuestra iglesia. Pueden tomar su lugar. Bien, pues reciban un saludo de mi esposo. No eran los planes de que se quedara, pero como comienza a haber un cambio del que ya estábamos trabajando en ello. Ustedes saben que esporádicamente viajamos a Nuevo Laredo, con la iglesia de Nuevo Laredo. Bueno, se aprovechó en este congreso para que la pastora Lili orara por los pastores. Armando y Cintia están entregando su iglesia de Nuevo Laredo a su hijo Cachino y a su esposa Vero. Y ellos están tomando de lleno la iglesia en Laredo, Texas. Entonces está viendo ahí ese cambio donde el reino de los cielos se está extendiendo, amén. Entonces él, como supervisamos aquella área, él tenía que darlo a conocer a la iglesia y está pues no sé si en estos momentos, yo creo que sí, todavía hay 2 servicios, está en el segundo, para informarle a la iglesia, bendecirles y orar por ellos. Y bueno, él me pidió que les mandara un fuerte saludo y que los extraña, pero que el siguiente domingo aquí está, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar con la palabra que el Señor hoy tiene para nuestra vida. Y el título es Un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Quién tuvo un corazón conforme al corazón del Señor en la palabra? David. A mí me encanta la vida de este hombre que, si vemos el pueblo de Israel o los judíos, en su bandera dice está puesto la estrella de David, así se le conoce. Para ellos, para los judíos, David fue el mejor rey. No hubo otro como él. Vemos que nuestro Señor Jesús viene del linaje de David. Y en el Antiguo Testamento muchas palabras profetizadas a David eran también profetizadas en Jesús. Y a mí me asombra la vida de este hombre porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, se equivocaba tanto como tú y como yo. Pero había una diferencia, que cuando Dios le hacía entender que él estaba mal, él no se justificaba. Él le decía: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Él escribió el Salmo 51, que ahí en tu casa lo puedes leer. Él, cuando fue el autor intelectual del homicidio de la esposa de Betsabé, ¿se acuerdan? Él, cuando Dios le señala y le hace ver que estuvo mal lo que él hizo, él escribe el Salmo 51 con un corazón quebrantado, donde le decía: lávame más y más de mi maldad. Él era un hombre. Por eso Dios le dijo en el Nuevo Testamento, ahí en la carta a los Hechos, le describen como un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo te quiero contar una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 30, donde yo he aprendido mucho en este capítulo. Para mí es uno de los mejores. Claro que todos tenemos muchos pasajes o partes de la palabra preferidos, ¿verdad? Y
Y siempre digo, este es mi preferido. Y luego veo otro, no, bueno, este también es mi preferido. Y luego veo otro, no, bueno, este también es mi preferido. Pero realmente en este yo he aprendido mucho. Y vamos a leerlo. Y por ahí me iban a estar apoyando para ir poniendo los versículos, pero si no, yo aquí los leo. Y quiero platicarte que en este momento, cuando habla aquí la palabra de Dios, David no estaba viviendo con los de Israel. Él había huido del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar. Entonces él tuvo que ir con el rey Aquis, con sus enemigos, ¿sí? Con los de filisteos, y él le ofrece trabajar para él y que le diera un lugar para vivir, porque él ya se había cansado de tanto huir de Saúl, que lo quería matar. Y entonces aquí, antes de este capítulo, nada más como una introducción para que no nos perdamos, iba a ir a pelear contra Israel el rey Aquis. Y entonces todos sus príncipes le dijeron: si David va a esta pelea, nosotros no vamos. Dice, porque él es uno de ellos. ¿Y quién nos garantiza que en medio de la guerra él no se viene contra nosotros y se pone a favor de ellos y nos mata? Entonces el rey va con David y le dice: David, yo sé que tú has sido fiel en este tiempo para conmigo. Dice, cuando te veo, yo veo el rostro de Dios. Así le dice. Pero te voy a pedir que no vengas con nosotros a la guerra. Yo creo que David ha de haber dicho: salvación por mí y por todos mis compañeros. Porque él no quería ir en contra de sus hermanos, de su pueblo, ¿verdad? Y entonces, para que él había tomado tiempo de salir de la ciudad, y habían tomado días para llegar hasta el lugar donde los había citado Saúl, y luego otra vez tuvieron que regresar ¿a dónde? A su ciudad. Y vamos a ver lo que pasó cuando ellos llegaron a la ciudad de Siclac, donde ellos vivían. Versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec, era un pueblo al cual David les había hecho mucho, porque les tomaba el botín. Ellos no querían a David. Dice, habían invadido el Negev y a Siclac, y había asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmel, dice, también estaban cautivas. ¿Qué estaba pasando aquí? Habían llegado a lo mejor cansados de todo ese trayecto, que algunos iban en caballo, otros a pie. Yo creo que algunos iban pensando, ahorita y voy a llegar a mi casita, y como creo que una de ahí era de aquí de Comunidad Tijuana, sabe que cuando llega su esposo le tiene ahí sus pantuflas en la entrada, le da un masajito, le tiene preparado no sé, una agüita de limón o un cafecito, y le acaba de preparar unas gorditas rellenas de chicharrón prensado. ¡Qué bárbaros! Y ya se estaban haciendo la idea de ese banquetazo que se iban a dar. ¿Y qué pasa? Oh, desilusión. Vieron todo quemado.
no estaban sus hijos, no estaban su esposa. Se habían llevado todas sus pertenencias y habían quemado todas sus casas. Estaban viendo algo que no se imaginaban, no se estaban esperando. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Por hacerte caso, por descuidar a nuestras familias. Mira lo que nos está pasando. Tenían ganas de apedrearlo. Dice, pues todo el pueblo, ¿cómo estaba? En amargura de alma. Cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero vamos a aprender lo primero que hacía David cuando había una situación difícil, cuando había una adversidad, cuando había una circunstancia que le estaba robando el gozo, la paz, la bendición a su vida. Número 1, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Wow, qué importante es que tú y yo en cada momento de nuestra vida aprendamos a fortalecernos en nuestro Dios. Porque nadie estamos exentos a vivir momentos difíciles, situaciones que van muchas veces más allá de nuestras fuerzas. De un momento a otro, David estaba perdiendo no solamente sus esposas, no solamente sus hijos, no solamente sus pertenencias, sino estaba perdiendo todo un pueblo que estaba bajo su responsabilidad. Y él estaba como cualquier hombre angustiado, como cualquier hombre afligido, como cualquier hombre sin saber qué hacer, porque hay momentos que no sabemos qué hacer ni qué decir. Nos incapacitan las circunstancias, pero él lo que hizo es lo que tú y yo debemos aprender siempre. Y número 1 es que se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Alguien más me va a explicar cómo se fortalecía en el Señor? Y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 4, en el versículo del 19 al 21. Aquí la palabra me explica de alguien más que aprendió a fortalecerse en el Señor y cómo es la manera de hacerlo. Y dice así la palabra. Y aquí está hablando de Abraham, nuestro padre de la fe. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi ¿cuánto? 100 años. Creo que estaba un poquillo jovencito todavía, ¿verdad? Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara aquí ya estaba a los 90. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios le había dado una promesa, ¿se acuerdan? Dios le dijo, Abraham, yo te voy a dar una nación grande y fuerte. Y le dijo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Sin embargo, Abraham dice que se veía él. Y él ya se veía viejo, sin capacidad. Veía a su esposa. Dice que Sara ya había perdido la capacidad de poder tener hijos. ¿Por qué? Bueno, siempre había sido estéril, pero ya ni siquiera tenía, dice, lo que de la costumbre de las mujeres. Ya humanamente era imposible
que esto sucediera. Y cuando muchas veces nosotros vemos las circunstancias y las vemos difíciles, humanamente imposibles, ¿qué hacemos? Nos desanimamos, perdemos las fuerzas, decimos, no, ya no hay respuesta, ya no hay solución para mi vida. Sin embargo, Abraham nos enseña algo. Abraham dice que él, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Ahí dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, eso es tener un corazón que le cree a Dios, que a pesar que todo está difícil, que todo nos está diciendo lo contrario a lo que Dios ha prometido a nuestra vida, Abraham aprendió a fortalecerse en fe y no basar sus ojos de la fe en las circunstancias, en lo que veía, en lo que escuchaba, sino en lo que Dios le había prometido, porque él sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él ha prometido a nuestra vida, él lo va a cumplir. Pero cuando hay adversidad, cuando estamos viendo lo contrario, como Abraham lo veía en él y en Sara, él sabía que su fe se fortalecía cada vez que le daba gracias a Dios, que le daba la gloria a Dios, que le agradecía por aquello que Dios había prometido a su vida y que él lo hacía que se convenciera de que iba a disfrutar cada promesa que Dios ya había declarado para él y su descendencia. Por eso es importante que tú y yo aprendamos como lo hacía David en ese momento tan difícil que él vivió. Lo primero que debemos hacer es irnos a fortalecer en nuestro Dios. Pero fíjate bien, la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que Dios lo va a lograr en nuestro lugar. Es como cuando hay un canto por ahí que dice, todo está bien aunque te digan lo contrario, todo está bien, tu vida mejorará. Es decir, aunque te digan lo contrario y aunque veas lo contrario, debemos de creer que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Seguimos. Versículo 7, porque vamos para el segundo punto. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod eran las vestiduras que los sacerdotes se ponían para poder entrar a consultarle a Dios, para poder entrar hasta el lugar santísimo. Dice que aquí había un sacerdote llamado Abiatar, porque Saúl, el rey, había mandado matar a todos. Y solamente Dios había permitido a Abiatar permanecer y estaba aquí refugiado con David. Y él le dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. ¿Y David qué hizo? Consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y cuando nosotros le preguntamos a Dios, Él nos contesta. Y Él le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y cierto librarás a los cautivos. Wow, qué importante es que en medio de las circunstancias,
cuando comienzo a fortalecerme en el Señor, no tomar decisiones apresuradas. Dice un proverbio que el que se apresura con sus pies, peca. Equivocamos. Porque muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles nos sentimos presionados para tomar una salida, una respuesta. Y David nos está enseñando que él lo que hacía es entrar a la presencia de Dios y preguntarle al Señor: Señor, aquí está esta situación. Yo no sé qué es lo más conveniente. Yo no sé lo que tengo que hacer. ¿Acaso tengo que ir detrás de ellos? Si voy, ¿los voy a poder alcanzar? Estaba dependiendo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces en momentos difíciles, en circunstancias, bueno, muchas veces ni en momentos difíciles, tomamos nosotros decisiones sin consultarle a Dios? Y luego nos va como en feria y le vamos y le reclamamos al Señor: ya ves, Señor, cómo me está yendo re mal, y eso que soy tu hijo. Pues sí, pero dice Dios: ¿y cuándo me consultaste para ver si era lo mejor para ti? No, pero ahí tomamos nosotros las respuestas, las soluciones, sin consultarle a Dios. Y Dios desea que tú y yo dependamos de Él, porque nosotros estamos limitados para ver lo que es mejor para nosotros. Pero Dios ve más allá y sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Por eso es importante que tú y yo aprendamos siempre a consultar a nuestro Señor para antes de tomar una respuesta en nuestra vida. Y vamos a ver a alguien más en la palabra que nos enseña qué pasa cuando consultamos a Dios o cómo lo tengo que hacer. Y bueno, el ejemplo aquí es del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta muy usado por Dios, pero él vivió en el peor de los momentos para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Lo menospreciaba, lo criticaba, lo lastimaba, lo golpeaban. Muchas veces él fue puesto en cárcel, muchas veces hasta en un pozo lleno de lodo que se estaba hundiendo, y ahí lo tenían para que se muriera. Él tuvo una adversidad tremenda para proclamar la palabra que Dios le estaba entregando. Y humanamente, pues todos nos caemos, ¿verdad?, en momentos difíciles. Y vamos a ver lo que hacía Jeremías. Capítulo 3, versículo 21 al 26. Esto lo está hablando Jeremías cuando estaba dentro de la cárcel. Y dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué dijimos aquí? ¿Cómo se encontraba Jeremías? En una cárcel. No era nada fácil ni bonito para él. Sin embargo, aquí él escribe y dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo puedo despertar el día de hoy a saber que hoy puedo estrenar de sus bendiciones que Él tiene para mi vida. Porque es grande su fidelidad. No porque lo merezca, sino porque tengo un Dios bueno que me ama y que Él tiene cuidado de mi vida.
Y dice aquí que es bueno al alma que le busca. Esta palabra es en el original, es una palabra que es kava, que significa aguardar, buscar, expectativa, esperanza. Dice que esta palabra expresa la idea de aguardar lleno de esperanza. Palabra que es consultar o buscar. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que consultar al Señor. Pero muchas veces estamos tan influenciados, en este tiempo de todo express, todo rápido, todo lo quiero para ayer, ¿sí? Como que queremos que todo es, las peticiones es como meterlas al microondas y así como metemos a las palomitas, ¿verdad? Y ponerle tic, 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 tic y ¡fum! 2 minutos, ya están las palomitas. Muchas veces así queremos que Dios nos responda a nuestras peticiones. Pero aquí Jeremías me está enseñando que yo debo de esperar, debo ser paciente, tener en mi corazón una expectativa a saber que ya va a llegar, que la respuesta de Dios en cualquier momento va a aparecer. Como cuando estás sentado ahí en un teatro, ¿verdad? El telón está cerrado y estás esperando que en un momento se abra porque comenzará esa obra que quieres disfrutar. Eso es estar expectante a lo que Dios va a traer de respuesta a nuestra vida. Por eso tú y yo necesitamos buscar de su presencia. Por eso tú y yo necesitamos consultarle, pero saber esperar en el momento que Él tiene para cada uno de nosotros, en esa respuesta que le estamos pidiendo. David decía en el Salmo 40, en el versículo 1 y 2, decía: pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice, y se inclinó a mí. Imagínate, Dios grande, supremo, excelso, el Dios todopoderoso. Cuando yo le estoy buscando, dice que Él se inclina para escucharme. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor no dice, ahí está, ahorita no tengo ganas de oírlo. No, Él nos ve y nos busca y se inclina y escucha ese clamor que tú y yo le damos. Y luego dice, este versículo me encanta porque dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué tremendo que la mano de amor de Jesús se extiende aún ahí en medio, en circunstancias que a lo mejor hasta en pecado, en momentos sucios he llegado, pero la mano de misericordia y de amor de nuestro Dios no ve eso. Él extiende su mano, me toma y me saca de ese momento difícil, de esa desesperación, de esa ansiedad que a lo mejor nos ha provocado esa circunstancia difícil. Muy probablemente David, al ver que se habían llevado cautivos a las mujeres, a las esposas, que se habían llevado todas sus pertenencias y aparte habían quemado las casas, probablemente él estaba desesperado. Probablemente estaba ahí con ansiedad de no saber qué responder. En este tiempo que es tan rápido, dice que una de las principales enfermedades, o muchas veces dicen
La enfermedad de moda en este tiempo es la depresión. Y la depresión es que te sientes hundirte. Y aquí en otra versión dice, cuando dice que Él extiende su mano y te saca del pozo de la desesperación, en otra traducción dice que te saca del fango, como de las arenas movedizas. Yo nunca he estado en una situación así naturalmente, pero bueno, lo que he visto en las películas, ¿verdad? Que cuando hay una arena movediza y alguien cae, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tratar de no moverte, porque entre más te mueves, más te hundes, ¿sí? Emocionalmente eso pasa. Cuando la gente comienza a caer en depresión, muchas veces no sabe qué hacer y con esa ansiedad tiende a buscar respuestas. Por eso David decía, pacientemente esperé al Señor, porque no es por mi fuerza, no es por mi capacidad. Yo humanamente no puedo salir de este momento. Humanamente nadie tiene la capacidad de sacarme, solamente nuestro Dios. Él nos saca del pozo de la desesperación. Y aparte dice, me puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sobre quién nos pone el Señor? Sobre Cristo, porque Él es la roca, Él es la peña de nuestra salvación. Y entonces aparte dice, Él endereza mis pasos. Si yo voy como dice Proverbios 3, del 5 al 7, más o menos, dice, ¿cómo dice? Dice, confía en el Señor, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tomas decisiones, ¿verdad? Creyendo que es la indicada, porque yo consulté al Señor y entiendo que esta es la respuesta. Y como lo estoy creyendo que Dios me lo dijo, comienzo a caminar en ello. Y Dios sabe mi corazón, que estoy creyendo que Él me dio esa indicación. Pero tal vez como todavía soy un poco cabezoncilla y no, a veces no le entiendo mucho a Dios. Él toma cuidado de eso. Y dice, endereza mis pasos. Y me empieza a decir, no es exactamente por ahí, es por acá, es por acá, es por acá. Y Él me lleva, Él me endereza mis pasos. Por eso dice aquí, y enderezó mis pasos. Qué tremendo, porque esto trae la respuesta a mi vida. Dios siempre va a traer la respuesta indicada a mi vida cuando yo aprendo a esperar en Él. ¿Lo creemos? Dios Él siempre me va a llevar a lo mejor para mi vida. ¿Llevamos cuántos puntos? 2, gracias Melina. Número 1, ¿cuál fue? David, ¿qué hizo primeramente? Dice, se fortaleció en fe, se fortaleció en el Señor su Dios. Número 2, ¿qué hizo David? Consultó al... No, aquí las que me están respondiendo son las mujeres hermosas que vienen de conquistadoras, hombre. No. Es en este enero, cuando sea el de pastores y líderes, tenemos que ir un buen grupo de aquí a tomar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Número 3, y seguimos leyendo, si nos podemos regresar a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Dios le dijo, sí, vas a ir y los vas a alcanzar y vas a librar a todos de aquellos que se llevaron cautivos. Versículo 9. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Cuántos iban con David? ¿Cuántos leímos? 600. Número 10.
Dice, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos se quedaron en el torrente de Besor? 200. Dice, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar ese torrente de Besor. Aquí lo que queremos sobresaltar es lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Punto número 3. David siguió adelante. Cuando Dios nos da una palabra, eso nos capacita para tomar respuestas, para seguir adelante, para nosotros a la fe ponerle acción. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo le creo a Dios, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Es como si yo tengo fe de que Dios me va a prosperar. Sí, Dios me va a prosperar y me va a bendecir mucho económicamente, y me quedo con los brazos cruzados, esperando que de repente del cielo me caiga un lingote de oro. Pues no, ¿verdad que no? Tengo que chambear, tengo que trabajar, porque ahí está ya la bendición. En lo que yo voy a hacer, Dios va a traer la prosperidad, pero Dios quiere que accione, ¿sí? Entonces Dios le da una palabra a David, ¿y qué hizo? Él siguió adelante y les dijo a los hombres, vamos, porque vamos a alcanzar y vamos a liberar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y los vamos a traer nuevamente con nosotros. Y a lo mejor se presentaron adversidades contra David. A lo mejor muchos de ahí dijeron, no, estás loco, estoy bien cansado, o no, otra vez nos vas a meter en problemas. Tal vez tuvo circunstancias difíciles, pero él ya llevaba una palabra de parte de Dios y sabía que los iba a alcanzar, y sabía que iba a regresar con bendición con sus hijos y sus mujeres. Y entonces aquí podemos ver quién nos enseña a seguir adelante. ¿Alguien más? Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que es un reto para ti y para mí, porque fue un hombre tan usado en el Nuevo Testamento, un apóstol que no vio a Jesús. Él no estuvo en el tiempo que Jesús vivió. Sin embargo, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él. Tú y yo no hemos vivido con Jesús en ese tiempo, pero tenemos su palabra. Y nuestro reto es Pablo. Él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Filipenses 3, 13 y 14. Él decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Dice, al premio, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? Nuestro ayer, nuestra vida pasada. Que si yo la traigo nuevamente aquí, va a haber amargura, va a haber tristeza, va a haber frustración por tantos errores, por tantas cosas que yo viví, pero que cuando llegué a Jesús y le recibí como mi Señor y mi Salvador, Él dice en su palabra que Él tomó todo mi pasado y lo echó en el fondo del mar para que allá quedara. Y el que nosotros recordemos nuestro pasado es como aquellos que les gusta ir a pescar. Así como sé que Antonio es bueno para la pesca,
Como sé que también Marcos es bueno para la pesca y que un día van a ir a pescar y nos van a regalar unos filetotes así, ¿eh? Es como irse a esa parte del mar y ponerse a pescar. Así, charla. No, ese no es mi pecado. Ay, está bien pesado. Creo que ese sí es el mío porque está muy grande, ¿verdad? Y querer recordar nuestro ayer. Pablo dice, hay un secreto. Tenemos que olvidar nuestro ayer. Tenemos que olvidar nuestro pasado. Lo que tengo que hacer es extenderme en lo que está delante. Lo nuevo, la vida abundante que Dios me está entregando en este tiempo. Él quiere que tú y yo abracemos lo nuevo que Dios quiere que vivamos tú y yo. No quiere que nos recordemos del ayer, porque el ayer me va a entristecer, me va a frustrar, me va a llenar a lo mejor de esos complejos que yo tenía antes, de esas depresiones que yo tenía antes. No, es lo nuevo que Dios tiene para ti, para mí. Él tiene un camino mucho más bendecido. Él tiene un destino de gloria ya marcado para ti y para mí. Él quiere que se cumpla ese destino profético que Él declaró en la cruz del Calvario para ti y para toda tu familia. ¿Quién lo cree? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque así, como Él dice que Él se extendió, Él siguió adelante a pesar de que David no tenía ya fuerzas. Humanamente no se sentía capacitado para ir a arrebatar la bendición. No se sentía con capacidad. Pero Él continuó. Y dice la palabra, versículo 11. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Yo creo que estaba todo débil, le había dado como un golpe de calor de aquí, yo creo, ¿no? Dice, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Qué está haciendo David aquí? Se encuentra a alguien y lo bendice en su camino. No dice, tengo mucha prisa, a ver aquí alguien más, pues alguien más que lo ayude porque yo tengo prisa para ir a rescatar a mis mujeres y a mis hijos. No hizo eso. Vio a alguien con necesidad y se detuvo. Y no solamente se detuvo, sino que lo bendijo, le dio de comer, le hizo que él se volviera a fortalecer, se levantara ese pobre hombre. Y fíjense cómo es todo plan de Dios. Versículo 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? Porque él se mostraba como un esclavo. Dice, ¿y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy de un siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev. Y como que le abrieron los ojos a David, porque dice, de allí es mi lugar que me robaron, ¿verdad? Dice, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclag. ¡Wow! Le estaba diciendo quiénes habían sido los que habían hecho aquello en contra de David. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín
que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, es decir, de todo lo que le habían robado a David, ¿verdad? Estaban poniéndose como placas de tráiler. ¿Sí saben cómo? Hasta atrás. Estaban pero bien contentos todos ahí. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Wow. Fíjense, una vez más. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Cuántos huyeron? 400. ¿Cuántos eran los hombres de David que llegaron hasta este momento para luchar? 400. Imagínense cuántos eran los enemigos. Eran muchísimo más que David y sus hombres, porque si huyeron 400, ya muchos los mataron. Y eso que no llevaban fuerzas, y eso que físicamente iban desgastados. Pero dice en Hebreos 11:32 y 33, dice que los héroes de la fe tomaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Quiero decir que muchas veces no nos sentimos capaces para afrontar esa situación. Y muchas veces nos estamos esperando a ser fuertes para hacerlo. Pero cuando confiamos en el Señor nos dice que en el momento Él nos va a capacitar. Porque en medio de la circunstancia Dios me va a dar la inteligencia, Dios me va a dar la sabiduría, Dios me va a dar la capacidad. Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque ahí cuando somos débiles, entonces seremos fuertes en el nombre de Jesús. Wow, qué Dios tan bueno nosotros tenemos, que Él nos capacita en medio de la dificultad, como lo hizo con David. Porque yo debo de aprender lo que David hizo, fortalecerme en mi Dios en momentos difíciles, consultarle a Él, seguir adelante porque sé que Él va conmigo. Él es el que abre camino donde no lo hay. Dice, mi ángel va delante de ti. Éxodo 23 dice que su ángel va delante de nosotros, abriéndonos camino, introduciéndonos a la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso nosotros debemos seguir adelante. Y luego dice versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Por consecuencia, dice, todo lo recuperó David. ¡Wow! Todo lo que el enemigo nos ha robado, Dios hará que tú y yo lo recuperemos en su nombre. Amén. Amén. Dáselo fuerte porque Él es nuestro Dios. Como decimos en el norte. ¿Cómo decimos? Esto se me olvidó. Es que ya me hice más de Tijuana que de allá. Ya hasta Dios me está quitando los dichos de allá. Ustedes me tienen que capacitar para lo que dicen aquí, ¿verdad? Voy a tener unas clases aquí con Carlón. No, dicen, ay, chiquillo. Cuando vemos que hay algo picudo que Dios está entregándonos. No les faltó cosa alguna. Dios nos hace recuperar. ¿Qué te ha robado el enemigo?
la relación entre pareja, con tus padres, con algún hermano, tu economía. ¿Qué? Dios te lo va a regresar. Pero necesitamos no brincarnos los puntos. Yo necesito ser un hombre o una mujer que aprende en medio de la adversidad, en medio donde humanamente es imposible, primeramente a fortalecerme en Él, a consultarle, esperando su respuesta, esperando lo que Él quiere. Seguir adelante a pesar de lo difícil que pudiéramos pensar que es, porque sabemos que lo que Él me ha dado es para mí, y si Él me lo ha dado, el mundo no me lo puede quitar. Y lo que el enemigo me ha robado, porque Él es como un ladrón que viene a querer matar, hurtar y destruir, Dios lo va a hacer que tú y yo lo recuperemos para vivir en la vida abundante que Él tiene y nos ha prometido. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Sí recordamos, ¿verdad? Que se habían quedado ahí 200 cansados. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces, fíjense bien, entonces todos los cizañosos, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan y que digan que les fue bien. No, hombre, si siempre hay algún cizañosillo ahí, ¿verdad? Envidioso. Tenemos que aprender el punto número 4 con David. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, cuidando las maletas. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Qué hizo aquí? Y es un punto en el cual tú y yo debemos vivir constantemente. Punto 4. Ser misericordioso. Dice Mateo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice que si yo doy misericordia, voy a alcanzar misericordia. Hay momentos en nuestra vida que voy a necesitar la misericordia de otros, así como la misericordia de Dios. Por eso Dios quiere que aprendamos siempre ser hombres y mujeres de misericordia, porque en algún momento yo voy a necesitar esa misericordia. Por eso es importante que nosotros
nos mantengamos en esa misericordia como lo hizo David. Vivir así es estar tomando la gracia del Señor. Como dice Juan 1:17, dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿De quién tomamos la gracia? De Jesús. Yo no puedo, pero la gracia es un regalo que Dios me da. Aquello que me capacita para poder vivir en la voluntad de Dios. Que la gente pueda ser bendecida a través de mi vida. Es por gracia. No es porque seamos muy picudos. No. No es por nuestra capacidad humana. Es por su gracia. Es por su misericordia. Es por su amor. Fíjate, cuando David comenzó a ser reconocido, hicieron un canto. Ese canto decía, dice, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Vencer una persona a 1000 es fácil? No. La unción estaba sobre Saúl y tenía una gracia y tenía una capacidad. Pero David tomaba gracia sobre gracia. Como dice el versículo de Juan 1:17, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. No sé tú, pero yo no me quiero conformar con los 1000. Quiero los 10,000. Amén. Entonces tú y yo necesitamos tomar gracia sobre gracia en Jesús. Mantenernos injertados en Él, bebiendo constantemente de Él para que Él nos capacite. Hoy le vamos a pedir eso al Señor. Y le voy a pedir al grupo de alabanza si me apoyan. Y vamos a decirle al Señor que queremos un corazón como el de David. Que nos haga en cada momento difícil aprender a fortalecerme en Él. Siempre consultarle. Y que si Él me da una palabra, cuando Él me la dé, seguir adelante, a pesar de que no siento la capacidad, saber que Él está conmigo. Y que en cualquier momento de mi vida yo pueda ser su hija que camina en la misericordia.